Buenas tardes. Como acabáis de ver en pantalla, esta reunión se va a grabar como hacemos habitualmente para luego facilitaros el enlace a todos los que podéis asistir a la reunión y también para facilitárselo a las coordinadoras BEDA Kids que por distintos motivos pues no pueden estar presentes. No sé si me oís bien. Sí, Adolfo, muy bien, perfectamente. Perfectamente, sí. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Vale, ya llevamos una experiencia con esto de las reuniones virtuales, pero siempre te queda alguna duda y bueno, pues queremos que la reunión pues sea lo más completa y lo más eficaz posible para que tanto las informaciones que os facilitemos como la formación que en la segunda parte nos dará Jo Triviño, pues nos puedan servir para nuestro trabajo diario, para compartir con los compañeros y mejorar día a día en nuestra organización y también en nuestra metodología. Así que, bueno, pues bienvenidas a esta primera reunión de coordinadoras BEDA Kids de 2023. En el orden del día ya visteis que pues hay una temática bastante completa. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la exposición de las novedades legislativas por parte de Sonia. Algunas cuestiones novedosas que ya han salido por parte de la consejería, como por ejemplo la habilitación bilingüística o también la convocatoria de bilingüismo para los centros que quieran incorporarse al programa bilingüe. Ya os las hemos enviado por correo electrónico y ahora Sonia hará referencia a estas convocatorias y a alguna otra más que debéis tener en cuenta. Así que para no robarle más tiempo a Sonia, que siempre es la más demandada y preguntada de todo el equipo, le damos paso a Sonia, así que adelante. Buenas tardes a todos. Sí, mi intención es, como decía Adolfo, no solamente comentar las cuestiones relativas a infantil, sino que como han ido saliendo cosas que también os pueden influir en el centro y muchas de vosotras también sois coordinadoras BEDA o coordinadores BEDA porque también hay chicos, pues que podéis transmitirlas al resto. Y es verdad que toda la información os la hemos ido remitiendo, igual que les llega a los directores a continuación. Adolfo os las manda a vuestros correos electrónicos. Pero es por dar un repaso general y vamos viendo todas las cuestiones que queréis ir planteando, porque mi intención es, como siempre os digo, que yo os explico lo básico y a raíz de las preguntas que vayáis haciendo seguramente os va a enriquecer y la contestación de unos les va a servir a otros. Entonces, perdona, Sonia, perdona un sí, momentito. antes, un momentito, Hay personas que dicen que no están escuchando nada, entonces... ¿qué hago? No, tú continúa así. Yo creo que puede ser problema de vuestros ordenadores. Intentar reiniciar el ordenador o si tenéis la posibilidad de poneros unos cascos, eso también ayuda, ¿vale? Muchas gracias. Sí, porque yo lo tengo al máximo. Estoy viendo que lo tengo al sí, máximo. a ver, se oye perfectamente, Sonia, es decir, que los coordinadores y coordinadoras que están comentando que no pueden oír es por algún problema en su equipo. Entonces, vale. Seguir los consejos de Susana y os reengancháis lo antes posible. Venga, continúa, Sonia. Bueno, lo que ha salido publicado, como ha dicho Adolfo, ha sido la convocatoria de extensión del bilingüismo a infantil y a secundaria. Esto es lo que ha salido publicado, es decir, aquellos centros que tenéis primaria, como sabéis, podéis optar a la extensión del bilingüismo a secundaria o a la extensión del bilingüismo infantil. Una cosa conlleva a la otra, es decir, no podéis ser bilingües en infantil si previamente no lo habéis sido en primaria. Esa es la primera idea que os tiene que quedar clara. Como la resolución salió hace unos días, el plazo es hasta mañana, que es el día 9 de febrero. Y es verdad que todos los que habéis tenido dudas durante este tiempo de atrás y hasta hoy mismo, pues habéis estado preguntando cómo rellenar los documentos o cómo lo tenéis que hacer. A ver, con el tema de la extensión del bilingüismo infantil, como a la vez que se está produciendo esta convocatoria, nosotros estamos participando en reuniones con el Consejo Escolar, en el cual ya se está pidiendo la orden que va a sustituir
a la orden que regula esta extensión del bilingüismo infantil, en la propia circular os indicábamos que, aparte de los requisitos que se marcan ahí para que cumplierais y poder ver si tenéis esos requisitos para poder acceder a ellos o no, que tuvierais ya en cuenta lo que va a salir publicado dentro de muy poquito. Entonces voy a hacerlo lo que está publicado y lo que va a ser para que lo tengáis claro, porque afecta a cuestiones que son básicas a la hora de organizar. A ver, para poder solicitar la extensión del bilingüismo a infantil, primero tenéis que ser bilingües en primaria, eso es lo primero. Si no sois bilingües en primaria, se puede solicitar el bilingüismo a la vez, solicitar el bilingüismo a primaria desde primero de primaria y a su vez el bilingüismo infantil. Esa es la opción que también están valorando y dan. Entonces, digamos que los requisitos son que como mínimo tiene que haber entre 1 y 2 habilitados en función de cómo sea el centro de la extensión del centro, del tamaño. Un habilitado sería para los centros de 1 y 2 líneas y 2 habilitados serían para los centros de a partir de 3 líneas. Eso es el requisito básico en cuanto a habilitados que piden. En cuanto al auxiliar de conversación, te piden que tengan una sesión de bilingüismo a la semana con cada una de las aulas bilingües en infantil, que muchos de vosotros tenéis más, pero yo estoy diciendo lo mínimo que te piden para poder optar a esta extensión. Y la tercera cuestión es la relativa a las sesiones. A ver, estoy hablando de la normativa que ahora mismo está en vigor, ahora os comentaré la otra. En esta normativa que ha salido y que tenéis de plazo hasta mañana, lo que te piden es que sean sesiones. Sesiones implica que podéis tener espacios de 3/4 de hora, 50 minutos o de 1 hora, y eso se considera una sesión. Entonces, lo que piden son en 3 años que tengáis 3 sesiones, en 4 años 4 sesiones y en 5 años 5 sesiones. Y aquí están incorporadas, o pueden estar incorporadas, la hora y media que obligatoriamente hay que dar en cada una de las aulas de infantil de la clase de inglés, que lo podéis tener repartido en 2 sesiones de 3/4 de hora, que es lo que normalmente hacéis. Estos son los requisitos que hay en la actualidad. En cuanto se publique la orden que nosotros ya estamos viendo y que hemos presentado enmiendas porque se puede mejorar bastante, en cuanto se publique la siguiente normativa, va a derogar esto. Y os decíamos en la circular que tuvierais en cuenta sobre todo el tema de cómo quedaría el horario para que a la hora de solicitar este año valoréis si realmente cuando entre la otra normativa cumplís con los requisitos o no, porque son un poquito más duros sobre todo en cuanto al horario. Entonces, con la nueva orden, lo que se va a pedir efectivamente va a ser 1 habilitado, 2 habilitados o hasta 3 habilitados en los centros de 5 más líneas, porque es verdad que según van subiendo los cursos, pues se necesitan más habilitados. En cuanto al tiempo que tiene que estar el auxiliar de conversación en el aula, ya no se habla de una sesión a la semana, sino que se habla de 1 hora a la semana. No lo mismo, Acordaos de eso. Una sesión puede ser periodos que sean menores de 60 minutos. Y 1 hora, si te dice 1 hora, son 60 minutos. Entonces, lo que te marca la norma ahora mismo son pues, que el auxiliar de conversación tiene que estar 1 hora. Y este cambio de sesiones a horas, que lo han hecho porque la normativa que hay para la pública, que ya entró en vigor este año y que están llevando a cabo la pública, se habla de horas, que es por el motivo por el cual han cambiado del término sesión a hora, lo que te exigen es lo siguiente, es que en 3 años haya 4 horas. 3 sesiones, 4, o sea, en 3 años 4 horas. En 4 años 5 horas y en 5 años 6 horas. Lo repito, en 3 años 4 horas. En 4 años 5 horas y en 5 años 6 horas. Que no es lo mismo que sesiones, no es lo mismo tener en 3 años de infantil 3 sesiones que 4 horas. ¿Lo veis, no? La diferencia está clara. Una pregunta, estás hablando de las horas de inglés, ¿verdad? Estoy hablando de las horas de inglés y en inglés. Sí, eso de la asignatura inglés, y luego el tema del auxiliar va aparte. El tema sí, el auxiliar puede estar o en las clases que den de inglés o las clases en inglés, en cualquiera de las dos. Eso da lo mismo. Vale, eso es independiente. El auxiliar, pensar siempre que puede estar con el profesor que imparte la clase de inglés o el profesor que le imparte en inglés, con los dos. Vale. Entonces, os digo esto porque sí que es muy importante justo este detalle, que a la hora de pedir la solicitud, todos aquellos que la hayáis solicitado nueva este año, es verdad que en 3 años os pedían 3 sesiones, pero es que el año que viene ya no os van a pedir horas.
Y si vais muy pillados, pues a lo mejor os encontráis con que no cumplís con los requisitos. Por eso hemos ido a la mayor, a que vayáis al bloque de si cumpliríais en el centro estas horas que se marcan. 4 horas, Perdona, 5 horas y 6 horas. disculpa, entonces es que acabo de incorporarme. Sí. Entonces, la nueva orden, Mm. lo que acabas de explicar ahora, que pasamos de sesiones a horas, es como para el curso que viene. Sí, es que ya entraría en vigor para el curso que viene, sí. Vale, gracias. Claro. Y Vale, entonces, tengo otra pregunta, Sí. perdona. Como has dicho lo de las horas, Sí. si entre las sesiones, imagínate, tú has dicho que en 3 años tienen que tener 4 horas 4 de inglés, ¿vale? Eso. Si Sí, yo sí. tengo X sesiones que me dan las 4 horas semanales, esas que Perfecto. dices, estaría bien, ¿no? Claro, Vale. es que efectivamente contamos con Vale. eso, con que en infantil no tenéis horas. Claro, Sesiones que pueden son ser de sesiones. 45 minutos, de Vale, 50 vale. minutos, pero la suma tiene que ser como mínimo de 1 Vale, hora. O como vale. mínimo es eso. Y si alguien, por Perfecto. ejemplo, ya es bilingüe en infantil y mantiene lo que estaba hasta ahora, las sesiones en 3 años, 3, 4, 4, 5, 5, para el curso que viene, ¿tiene que cambiar esto? Sí, no, eso vamos ahora, es que vamos por partes, primero los Perdón. requisitos. Vale. Entonces, yo, sobre todo porque hemos detectado, Adolfo y yo, que somos los que recibimos más noticias de los problemas que os encontráis en el centro, que había alguna duda con respecto a las sesiones y horas. Y no me extraña, porque la enmienda que hemos mantenido hasta el final, y a ver si nos hacen caso, que creemos que no, porque la pública está con horas, es que mantuvieran las sesiones, porque es absurdo hablar de horas en infantil. Lo que tenéis son sesiones de menos tiempo de 1 hora. Pero bueno, como vemos cómo está el tema en la pública, pensad que van a ser al final horas. Entonces, si alguno tiene alguna duda entre sesión y hora, acordaos que 1 hora siempre son 60 minutos. Que es que esto muchas veces cuesta trabajo que tengamos que decirlo, porque es que es verdad. O sea, si se habla de 1 hora son 60 minutos, no 45. Ni 50, no, es que son 60 minutos. Y las sesiones, es verdad, como decía vuestra compañera, que lo suyo consiste en que vayáis sumando sesiones y en función de los minutos que salgan, pues saldrán las horas pertinentes. Entonces, ¿cómo se hace la extensión del bilingüismo infantil? Pues es progresiva, es decir, si tú lo solicitas este año, el año que viene empieza en 3 años, el siguiente en 3 y 4 años y el siguiente en 3, 4 y 5. O al revés, porque en esta convocatoria todavía se mantiene que podéis empezar en 5, el año siguiente sea 4 y 5 y el año siguiente 3, 4 y 5. Con respecto a lo que ahora apuntaba vuestra compañera, todos aquellos centros que ahora mismo tengáis el bilingüismo infantil con respecto a las sesiones, llegará un momento en que con esta orden vais a tenerlo que aplicar el bilingüismo infantil a lo que marca la nueva orden. Entonces ellos establecen como un periodo de transitoriedad. Y ese periodo de transitoriedad nosotros también hemos presentado una enmienda en el sentido de que sea gradual, es decir, que tengáis que impartir las enseñanzas tal cual dice esta nueva norma que os he dicho, que habla de horas, pues el primer año en 3 horas, en 4 horas, el siguiente en 5 horas y el siguiente en 6 horas. Que no sea con carácter general para todo infantil como apuntaba ella. Pero ya os digo que como esto está siendo objeto de estudio, esperamos que en ese tema sí que nos pueden hacer caso porque en la pública se ha hecho así, ha sido una extensión gradual. Pero no os preocupéis si no cumplís con los requisitos porque lo que te marca es que en el caso de que por el tema de la titulación del profesorado seáis incapaces de llegar a esas 4 horas, 5 horas o 6 horas, se va a poder presentar una solicitud de excepción que implica que no, por incumplimiento de la habilitación del profesorado, pues no vais a poder llevar a cabo esas horas que se están permitiendo en la ley, o sea, que se indican en la ley como que es la novedad. Entonces, por ese lado, pues digamos que estamos más o menos tranquilos porque de todo el volumen que sois bilingües en infantil, pues habrá centros que lo tengan fácil, que somos conscientes de ellos, que casi todos vais a llegar a esas horas, pero sí que es verdad que en los colegios grandes se va a notar más porque vais a necesitar más habilitados o más horas de inglés. Entonces es verdad que al hacerlo gradual tenéis un plazo de tiempo de 3 años para poderlo poner en marcha mejor que si de golpe lo piden para todos los centros por igual. Pero como de esto os iremos informando a medida que salga la publicación en el boletín y se ve al final cómo queda la redacción, sí que esto lo cojáis, todo esto que os estoy contando, que lo cojáis con pinzas, porque son borradores. Y sí que era importante que nosotros lo dejáramos aquí explicado porque
Nos hemos ido a lo máximo que os van a pedir, por si acaso al final lo terminan pidiendo, que no os llevéis sorpresas, pero que puede haber variaciones. Así que cuando salga la publicación en el boletín de esta orden, como siempre hacemos, circular a los directores, esta se reenvía también a vosotros, y si hiciera falta que montáramos una reunión extraordinaria como hemos hecho otras veces, la montamos para aclarar todo esto. ¿Dudas? Sí, tengo una pregunta rápida. Estas horas que has dicho, 4, 5 y 6 horas de 3, 4 y 5 años, hablas todo el rato de la asignatura de inglés. No, asignatura de inglés con inglés. O sea, tú tienes que tener como mínimo, como te marca el decreto de infantil, 1 hora y media a la semana con cada clase de infantil. Y estoy hablando de la clase de inglés, por como mínimo 1 hora y media. Que tienes 2, fenomenal. Que tienes 3, fenomenal. Vamos, Vale, tú hablas de, o sea, de las horas de inglés que has hablado aquí, las 4 horas, se incluye también la parte bilingüe. Exacto. Entonces, vale. si tú ya tienes 1 hora y media de la clase de inglés, las otras 2 horas y media que te quedan tienen que ser en inglés. Es la suma de las 2. Esa es una aportación que es muy importante que tengáis clara, es decir, que se incluye las 2, no es además de la hora y media, no, es que la hora y media está incluida como mínimo en ese tiempo. Que en esas 4 horas hay horas de inglés y horas en inglés, pueden ser las 2 cosas. Sí. Vale, perfecto. Sí, Yo tengo... un momento, por favor. Alguien tiene el micro abierto y se oye un ruido un poco... Eso. Ya está. Vale. A ver, sí. A ver, pregunta. Yo tengo otra pregunta. Las 4 horas de 3 años, 5 horas de 4 años y 6 horas de 5 años, ¿las tiene que dar siempre una habilitada o como suman las de inglés y la de la materia en inglés, las puede dar la profesora de inglés y la habilitada? Acordaos siempre, las clases de inglés pueden ser impartidas por unos profesores y las clases en inglés por otros profesores. Entonces jugáis con eso. En función de la titulación que tenga el profesor, pues puede dar las clases de inglés o las clases en inglés. Para las clases en inglés sabéis que necesitáis habilitación o el C1. En las clases de inglés, pues pueden ser todos aquellos profesores que imparten inglés en primaria, como lo hemos hecho hasta ahora, y a raíz de este decreto que se publicó de infantil adaptado a la LOMLOE, también pueden ser aquellos que tengan el grado de infantil con el B2, C1 o cualquiera de los exámenes del dominio de la lengua más elevados. Entonces, eso tenerlo también claro, a efectos de configurar horarios, que es verdad que eso lo tenéis muy en cuenta por el tema de la titulación del profesorado, ahí están incorporadas las horas de los dos, de los que las pueden dar de inglés y en inglés. Tengo otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, que ya estamos en el programa bilingüe, ya cumplimos estas nuevas, o sea, esto nuevo, la nueva normativa que me estás hablando, o sea, porque yo ahora mismo creo que tenemos como 7 sesiones, pues nada, que sumados pues me dan las horas. Pues ya está, eso estaría ya, o sea, yo ya no tendría que pasar ningún periodo de nada. No, claro, si ya se cumple, si es lo que he empezado diciendo, que hay muchos centros que ya este tiempo que os estoy diciendo lo cumplís. Es sobre todo, este comentario va para los nuevos que se quieren enganchar a la extensión del bilingüismo infantil y que van muy justos. Vale. Es por eso. Perdona, vale. Entonces, perdona Sonia, a mí soy la Virgen de Mirasierra. Me entraba, yo tenía la duda de si 4, 5 o 6 horas, entonces no es necesario que las den habilitados. Puede ser sumando las 6 horas entre habilitados y no habilitados, dependiendo de si es de inglés o en inglés, ¿no? Exacto. Lo único que sí que tenéis que tener en cuenta es que por lo menos tiene que dar una hora el habilitado, por lo menos. Es decir, no podéis decir, mira, me viene bien porque en el colegio de los profesores que tengo dan las clases de inglés, que en 3 años haya 4 horas de inglés. Eso no puede ser. Pero sí puede ser que sean 3 horas de inglés y 1 hora en inglés. Vale, no, pero tenía la duda que pensábamos que tenían que ser todos habilitados. Entonces no hace falta que sean todos, o sea, tienen su titulación para dar la asignatura de inglés, aunque no estén habilitados, y computan dentro de esas horas. Exacto. Vale, perfecto. Sí, y además, porque esto lo preguntáis mucho, ¿qué se puede dar en inglés? Pues se pueden dar parte de los ámbitos, es decir, eso ya lo decidís vosotros. ¿Qué estáis dando normalmente en los colegios por las visitas que vamos haciendo? Pues estáis dando el conocimiento del cuerpo humano, la psicomotricidad, la música, es decir, ya partes dentro de cada ámbito que por titulación del profesorado os vienen bien y que es fácilmente, es fácil que el alumno
pueda captar que está dando psicomotricidad en inglés y que está, aunque esté fuera del ámbito, pero se puede diferenciar en el doc que esa psicomotricidad la da ese profesor. ¿Me explico? Es que es una manera también para que asocien los niños cuando se da la clase en inglés y cuando de inglés. Y que no un día lleguen con la tutora y se ponga a hablar en inglés y no saben por qué, sino que ellos asocien el conocimiento del cuerpo humano o la asamblea del comienzo de la clase que se habla de no sé qué. Todo, como son rutinas, que esas rutinas sean siempre en el mismo idioma. Entonces, por eso yo de todos los coles que he visto, lo que más se usa es la psicomotricidad. Es una parte que se usa muchísimo para poderle impartir. Sí, nosotros tenemos motor skills y arts en inglés. Artística, claro, cosas así. Sí. A ver, la convocatoria la convocatoria esta de la extensión del bilingüismo infantil, tenéis tanto estos requisitos como la solicitud que tenéis que presentar. Entonces, en la solicitud os indican que tenéis que presentar un proyecto pedagógico, un documento en el cual se indica qué profesores están habilitados y los que pueden impartir la clase de inglés en infantil. Además del auxiliar de conversación. ¿Qué otra pregunta que está viendo mucho también? Si no tengo el auxiliar de conversación, ¿qué pongo? Pues ponéis que vais a tener un auxiliar de conversación con unas características determinadas, que son las que si tenéis, están dentro del programa de auxiliares nuestro, pues que son auxiliares porque son estudiantes de la Universidad Pontificia, comillas. Claro. Si no tenéis claro el texto que poner, decírnoslo porque tenemos un texto preparado para que podáis presentar, que lo habéis hecho muchos y os lo he mandado sin ningún problema. Perdona, Sonia, ahora que estamos también pidiendo los auxiliares ya de cara al curso que viene, claro, es importante que sepamos si al final el auxiliar va a tener que ser sesión o hora, porque claro, el número de horas de los auxiliares también puede variar. También, a ver, pensad que ya aprovecho, la solicitud de auxiliares nuestra ya ha salido, el plazo es hasta el 3 de marzo y tenéis que irlo solicitando, pero en realidad, a ver, la diferencia que puede haber a lo mejor es de 1, 2 horas, 3 horas, pedirlo con más o menos como consideréis oportuno, siempre y cuando teniendo en cuenta como mínimo lo que tenéis ahora mismo, y si hay que variarle en 1 hora o en 2 a mayores, no hay ningún problema. El problema a mayores se puede. A mayores no suele haber problema, el problema es a menor. Es decir, sabéis que los auxiliares de conversación, para que nosotros los podamos traer con visado, tienen que tener como mínimo 18 horas. Entonces, no pidáis un auxiliar por 12 de primeras, porque es que no nos conceden el visado, si no es por más de 18. Entonces, partiendo de 18, si al final tienen que ser 19 o 20, es más fácil de ajustar que no al revés. Que no a la baja. Vale. Gracias, Sonia. Más Sonia, cosas. Sí, hay aquí un par de preguntas en el chat. Una es sobre la titulación para impartir inglés. Ya se ha comentado en varias reuniones, pero hay una pregunta indicando si para dar inglés sigue valiendo la titulación de infantil más el B2. Sí. A ver, esto no me importa repetirlo las veces que haga falta y además estamos viendo titulaciones ahora en la asesoría, muchas porque está habiendo mucha revisión de habilitaciones, os lo aviso, las habilitaciones lingüísticas las están revisando mucho ahora. Y ahora como el sistema también ha cambiado en pago delegado para que entre un profesor, lo primero es que te acreditan al profesor y a continuación empiezan a pagarle la consejería. Entonces, cuando acreditéis a un profesor, por favor, tener en cuenta que tiene que estar ya habilitado, porque nos estamos encontrando en que los profesores, los directores, cuando mandan la acreditación del profesorado para ver si puede impartir la materia y que le empiecen a pagar, mandan toda la titulación y entre ellos esto que estamos hablando, ¿no? Y que tienen el grado de infantil con el B2, lo mandan, pero, o el C1, en este caso sería para habilitación. Tiene grado de infantil con el C1, pero no piden la habilitación. Y si es un centro bilingüe, necesitan estar habilitados. Entonces, es que ha pasado esta misma mañana y por eso os lo cuento. Es necesario, cuando se acredita el profesor, que se haya pedido la habilitación también, porque son dos procesos distintos. Y si al servicio de acreditaciones, que es una persona, le llega toda esta documentación y ve que es un centro bilingüe, se da cuenta de que no tiene la habilitación y lo echa para atrás y no le pagan. Que lo hemos tenido esta mañana, os digo, de un centro. Entonces, acordaos siempre que cuando vaya a impartir una clase en inglés, centro que seáis con extensión del bilingüismo infantil, tenéis que tener la habilitación. Y en el caso de no tenerla, se solicita y se presenta en la acreditación del profesorado el documento de que se ha pedido. Son muy rápidos, están siendo muy rápidos en conceder la habilitación cuando es por titulación que la tengáis. Pero no os olvidéis, y comentárselo a los directores, no olvidéis hacer los dos procesos porque son paralelos, pero
Tienen que estar los dos, si no es que podéis tener problemas a la hora de que empiecen a cobrar de pago delegado. Entonces, volviendo al tema de las titulaciones. Para poder impartir clase de inglés en infantil, se requiere tener la misma titulación que en primaria, lo mismo, es decir, puede ser un grado de primaria con el B2 o un maestro especialista en inglés. Esos profesores son los únicos de primaria que pueden ir a infantil a impartir alguna parte de infantil, que sería solamente la clase de inglés. Pero a su vez, el decreto de infantil añadió que también pueden ser los grados de infantil con el B2 o con el C1. Grados de infantil o maestros especialistas en infantil que tengan a su vez el B2 o el C1. Todos estos pueden dar la clase de inglés. Y luego la clase de inglés puede ser impartida por aquellos profesores que tengan el grado de infantil con el C1. Y os digo que si sois centros con extensión del bilingüismo infantil, que no os olvidéis previamente de pedir la habilitación de ese profesor, porque con el C1 sin más no vale, tiene que ser el C1 que esté habilitado por la Comunidad de Madrid. ¿Vale? En cuanto a titulación, yo creo que ya, esto ya, y a base de repetirlo, yo creo que ya nos va quedando más claro. Y para ser habilitado por la Comunidad de Madrid, ¿qué te exigen? Bueno, ahora como voy a entrar en la convocatoria de habilitación, ahora os lo cuento con el tema de la habilitación. Pero antes de que pase al tema de la habilitación, también comentaros otra cosa. A ver, habéis visto que ha salido la orden de autonomía de centros de primaria, pero igual que ha habido una orden de autonomía de centros para primaria, ya os comenté en la anterior reunión que también hay un borrador de orden de autonomía de infantil, que no lo ha habido hasta ahora, es la primera vez que se va a implantar. Y os comento esto porque ahí se va a dar la posibilidad de que todos los centros docentes, y aquí sí que estamos hablando de centros privados, concertados y públicos en su caso, ¿no? Pero lo que nos afecta a nosotros son privados y concertados. Es decir, que las escuelas infantiles privadas o centros privados, que hay alguno por aquí que sois centro privado, también podréis optar a la autonomía de centro en infantil, que no está reconocida, que no ha estado reconocida hasta ahora cuando publiquen la orden. Y es importante que lo sepáis porque en esa autonomía de centro te permiten impartir alguna parte de las materias que tenéis en inglés, con las titulaciones que hemos dicho, y también en 2 años que haya una primera aproximación a la lengua extranjera. Tanto en 2 años como en 3, 4 y 5 pueda impartirse partes en inglés. Entonces, explico esto porque muchos de los que estéis aquí, que estáis en el programa BEDA, en el BEDA Kids, si no cumplís con los requisitos de la extensión del bilingüismo infantil, una vez que se publique esta orden de autonomía, de alguna manera vais a tener reconocido por la Comunidad de Madrid que se está potenciando el inglés por la vía de la autonomía de centro. Que esta era una reivindicación que llevábamos pidiendo desde el 2015 cuando salió la autonomía de centros y al final pues parece que nos van a hacer caso. Entonces, tenerlo en cuenta porque esto a efectos de venta viene muy bien. Es decir, el que la propia Comunidad de Madrid te esté reconociendo que sabe que potencias el idioma inglés porque estás impartiendo alguna materia en inglés, pues viene muy bien. Sobre todo para las escuelas infantiles privadas, que por aquí puede haber alguna, y para los centros privados, que no tenía manera de reconocer que se estaba impartiendo inglés en infantil. ¿Vale? Entonces, acordaros de las dos cosas, extensión del bilingüismo infantil y en cuanto salga publicada la orden de autonomía de centro para potenciar el inglés si no llegáis a cumplir todos esos requisitos. A ver, ¿alguna preguntilla que haya por ahí? Yo te iba a preguntar sobre la orden que has dicho que se termina la solicitud mañana. ¿Esa orden es para solicitar el bilingüismo en infantil si ya lo tenemos en primaria? Si lo tenéis en primaria y lo queréis ampliar a infantil, este es el momento de hacerlo. Eso es. Y mañana se acaba el plazo. Y mañana se acaba el plazo. Para el curso que viene. Para y el luego curso que viene. Vale, y luego para el siguiente curso saldría al curso que viene, ¿no? Claro, lo que pasa es que también os adelanto, ya que saca vuestra compañera este tema, que la idea que tiene la Comunidad de Madrid es que todos aquellos centros que sean bilingües en primaria lo sean también en infantil, que es lo que están haciendo en la pública. Entonces, esto va a conllevar lo mismo que os comenté antes, que todos aquellos centros que sean bilingües en primaria, que no cumplan los requisitos del bilingüismo infantil, pues porque no tengan, por ejemplo, el profesor habilitado, van a poder seguir haciéndolo vía autonomía de centro, como os he explicado, pero solicitando esa excepcionalidad debido a que no contáis con la titulación del profesorado adecuada. Entonces, digamos que de alguna manera pues, tenéis salvada la situación de muchos centros en los que infantil está impartida por personas
muy válidas, son de las más válidas que tenéis en el colegio y que no se van a quedar atrás por el hecho de no tener conocimientos de inglés. Es decir, podéis continuar con vuestra autonomía organizativa que tenéis hasta ahora mismo, pero solicitando esa sección que os la tienen que conceder y no va a haber ningún problema. Así que está bien apuntado lo que acabas de decir. Y luego y en caso de que, bueno, yo creo que nosotros por titulación no sería, pero en caso de que quisiéramos solicitar también como esta potenciación de la Comunidad de Madrid, también sería ya para el curso que viene, no para el siguiente, ¿verdad? Sería para, sí, bueno, es que sí, sería para el curso que viene, pero es que va a ser distinta. La autonomía de centro no es que tengáis que solicitar, porque no hay modificación horaria, no es como en primaria o en secundaria que va a haber una solicitud que os tienen que conceder, es que va a ser de otra manera, pero sí, sería de cara al curso siguiente. O sea, que ahí sí que estaríamos más a tiempo de solicitarlo, ¿no? Claro, Lo de la sí, potenciación del sí, a ver, bilingüismo. los que os estéis enterando, como quien dice, de que la extensión del bilingüismo mañana se acaba el plazo, no lo hagáis a la carrera. Y he hablado esta mañana con 2 centros en esta situación. Si esto es que tiene que presentarse una propuesta pedagógica que nos dé hoy para mañana. Si no lo habéis visto antes, no pasa nada. Que va a haber, Claro. este año hoy por hoy es verdad que va a haber más opciones. A ver, de todas formas, esta cuestión, un poco para que lo sepáis, porque, a ver, veo que por lo que estáis comentando, quizá alguna de vosotras no ha recibido ese correo, ese email. Os lo acabo de mandar ahora mismo a todas. De todas formas, este correo se envió también a todos los directores, que son los que al final toman la decisión, ¿no? Entonces, bueno, como algunos lo estáis pidiendo, ya he aprovechado y os lo he enviado a todas, por si acaso alguna no lo tuviera, pero repito, los primeros que han recibido la orden de la extensión del bilingüismo han sido los directores, de modo que si el colegio tuviera previsto pues solicitar esa extensión, pues el director ya supongo que os lo habrá comunicado, ¿vale? Vale, gracias. Yo es que no he recibido el email y ahora he estado mirando y tampoco, pero bueno, luego te voy a escribir un correo para ver si lo tienes correcto el mío para ver si me llega, ¿vale? Vale, muy bien. Sí, eso ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis, pues escribiéndonos un correo os lo solucionamos pues lo más rápido posible. Sonia, una pregunta. Sí, pregunta. Sí, perdona. Como ha dicho que todos los centros van a poder optar a la autonomía de centro en infantil, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una persona que está habilitada, o sea, que tiene el C1, y otra persona que tiene, es profesor de lengua extranjera de inglés, ¿vale? De primaria. Entonces, esa persona está dando inglés, la asignatura de inglés, y la otra está dando toda la parte que tenemos nosotros bilingüe. Con esa autonomía de centro, entiendo que la persona que no está habilitada podría dar unas horas en lo que tenemos nosotros bilingüe, ¿o no? La persona que no está habilitada, dar el bilingüismo no se puede. Es decir, pensar que la autonomía de centro sigue las mismas pautas del bilingüismo, pero no el cumplimiento de todos los requisitos. Es decir, para poder impartir un ámbito en inglés es necesario estar habilitado o tener el C1. Sea por autonomía de centro o sea por bilingüismo. Vale, o sea que esa persona que está dando inglés, da inglés y punto, y ya está. Exacto, vale. Eso es. Perfecto. Y bueno, una cosa, una pregunta, la propuesta pedagógica que decís que hay que entregar, ¿los puntos aparecen en la orden o algo de eso? Sí, mira, la tengo aquí, que la he impreso. A ver, lo que te piden, viene todo explicado, ¿eh? La propia solicitud te establece que hay que presentar una propuesta pedagógica para el segundo ciclo de infantil y te viene en el anexo A, que consiste en la propuesta pedagógica, que viene con un calendario de implantación, unos objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y experiencias educativas. Piden más o menos lo mismo que se pedía cuando se solicitaba el bilingüismo en primaria, adaptada a la LOE porque ahora va con contenidos, metodologías y demás. Vale, de acuerdo, gracias. Es la propia resolución. Sonia, perdona, es que estaba en intercambio de clase y quizá hay algo que me he perdido. Perdona si me repito de antemano.
Entonces, la información relacionada con la autonomía de centro, no para este curso que viene, sino para el siguiente, ¿nos la vais a enviar para...? Claro, para en cuanto tenerla? salga publicado, es que todavía no está publicada en Ajá, el boletín y vale, no es oficial. Entonces, vale, cuando la publiquen en el boletín, preparamos la circular, se manda a los directores y luego a vosotros. perfecto, muchas gracias. Cierto, al hilo de lo que dices tú, yo os he comentado, como os insisto mucho, el borrador, con cómo viene escrito el borrador, que todavía puede tener modificaciones, que esperemos que tenga modificaciones en base a todo lo que hemos presentado como enmiendas. Entonces, es verdad que cuando veáis la orden podéis decir, jolín, pues esto no es lo que comentó Sonia en la última reunión, claro, porque lo que yo os estaba comentando era un borrador y lo que hay que tener en cuenta es lo que finalmente se publica en el boletín. Cuidado con esto, que es verdad que a veces nos llevamos sorpresas. Ya Mira, prometo Sonia. no ser más pesada y no pregunto más. La última pregunta. ¿La educación artística también se puede dar en, o sea, lo que es la plástica en inglés, también. en infantil, lo que sería solo las horas de plástica, que le las diera la habilitada y el resto en inglés, ¿no? Exacto, eso es. Sí que es verdad que a efectos del profesorado, para que le computa todos los efectos la habilitación y que no le caduque, lo tienen que poner en el doc. Los directores en el documento de organización del centro tiene que poner que da esa parte en inglés, para que el inspector le pida la documentación requerida de habilitación o C1 y para que a él le conste a efectos de que está impartiendo esa clase en inglés y no le caduque la habilitación. Vale, porque la habilitación caduca a los 5 años, ¿no? A Si los 5 llevas años. más de 5 años. Eso es. Entonces os hablo de la habilitación brevemente para que sepáis que la convocatoria se abrió y que hay un plazo de presentación de solicitudes hasta el 16 de febrero. Entonces, a ver, por lo que comentaba antes vuestra compañera, la habilitación se puede obtener de dos maneras, o por titulación o por realización del examen, que es gratuito por la Comunidad de Madrid. Si es por titulación, tenéis de plazo desde el 3 de febrero, que se ha abierto el plazo, hasta la siguiente convocatoria, para que los profesores que se vayan sacando el C1 por las distintas vías que se pueden sacar de los distintos organismos oficiales, que se saque el C1 y que a continuación pidáis la habilitación en cualquier momento del año, rellenando la solicitud de habilitación por titulación. Marcáis la parte de titulación, entregáis el documento oficial en el que se demuestra que tenéis el C1 y sería la manera de conseguirlo por titulación. Recordando siempre que lo que llevamos diciendo desde el año 2020, el C1 se tiene que demostrar que se tiene en las 4 destrezas o en las 5 destrezas, porque ya hay algún organismo evaluador que evalúa de 5 destrezas, entre ellos la Escuela Oficial de Idiomas. Entonces, en todas las destrezas que se evalúe, tiene que haber obtenido un C1. Si no se ha obtenido un C1, esa habilitación la van a echar para atrás, no la van a conceder. Entonces, el profesor que os llegue con que tiene 3 destrezas en lugar de 4 en inglés, lo que tenéis que informar es que hablen nuevamente con su organismo evaluador, porque ya prácticamente todos están dando la posibilidad de examinarte de la destreza que te queda con el C1, sin obtener el C1, para que la puedas obtener y te extiendan un certificado único en el que vengan todas las destrezas en inglés. Si alguno tuviera algún problema de este tipo, yo recuerdo que en Cambridge hay un examen en concreto que es el Linguas Skill, que se puede hacer perfectamente y es vía online y que los resultados son no inmediatos, pero al día siguiente tienen los resultados. Y lo estamos utilizando muchísimo para poder presentar alegaciones cuando nos echan para atrás las habilitaciones, porque es la manera de demostrar que ese profesor tiene el C1 y te lo sacan en el certificado, pues eso, en 2 días. Es que el último que se hizo fue la semana pasada y lo sacaron en 2 días. Entonces, si tenéis alguna duda con el tema del Linguas Skill, sabéis que podéis llamar a compañeros de Cambridge y en concreto preguntar por Luis Baez, que os ayuda a montar el examen para ese profesor y obtenerlo con la mayor rapidez posible. ¿Vale? Perdona, has dicho que en todas las destrezas para que te den la habilitación tiene que tener un C1, nivel C1, ¿no? Sí. No vale que en alguna de ellas haya un... No, vale. Perfecto. Entonces, esa es la vía de titulación. Y luego está la vía del examen. El examen, la convocatoria, Perdona. Sí, dime. Una pregunta del tema de las titulaciones. O sea, cuando has dicho que quieres conseguir la habilitación por titulación, se supone que si tú tienes la habilitación, la has conseguido por titulación, si no la usas en 5 años, caduca. Sí. Si eso pasase, en algún caso, si a alguien se le caduca porque no la usa en 5 años, con el mismo C1 que tienes, ¿puedes volver a solicitarla cuando se abra el plazo? No, con el C1 que tienes lo que puedes hacer es presentarte al examen solo la parte oral.
y eso te sirve. Es Porque, decir, o sea, no te valdría, por ejemplo, si tienes el C1 de Cambridge, que supone que no caduca, y lo tienes las no, 4 pero destrezas. Patricia, no caduca o sea, es con carácter indefinido, vas a tener siempre el C1, pero a efectos de la Comunidad de Madrid divide en si la titulación la has conseguido de 5 años para atrás o de 5 años para adelante. Ah, Es un vale. requisito de la comunidad, no de Cambridge. Para Vale, Cambridge el certificado que tú tienes es indefinido, pero para la vale, comunidad te dice, si tú lo has tenido de hace 7 años, tú me tienes que demostrar que sigues sabiendo impartir una clase en inglés. ¿Y cómo lo demuestras? Pues haciendo la parte oral del examen, que es gratuita, vale. del examen de Vale, o sea, habilitación. tienes que volver a examinarte el oral. De la parte oral. Es decir, Vale. como comentábamos antes, el examen de lo que es la habilitación tiene una caducidad de 5 años. La tienes que hacer valer en 5 años. Y si no, pues Ya. la forma de conseguir nuevamente estar habilitado por otros 5 es haciendo solamente la parte oral. Vale, vale. Perdóname Entonces, sí. una pregunta respecto a esto. Yo presenté una solicitud para la habilitación hace cosa de un mes antes de que saliera la convocatoria. ¿Tengo que hacer alguna cosa extra porque tengo ya el registro y todo? ¿O me espero a que Eh, saque el listado de examen? Tú le has pedido la habilitación por titulación, ¿no? Entiendo. No, tengo que hacer la parte del examen oral porque me caducó, es la segunda vez que me pasa. Vale, pues entonces sí que tienes que presentar la solicitud ahora, porque la ¿Otra vez? convocatoria claro, es que tú la has presentado fuera de plazo, digamos. La que tú has presentado hace un mes es una solicitud para conseguir la habilitación por el examen. Y Sí. el plazo que se tiene es con esta convocatoria para que el examen sea en marzo, termina el 16 de febrero. Entonces, la que tú has presentado está fuera de plazo porque la tenías que haber presentado pues, el año pasado por estas fechas. Es que Para hacer... les pregunté y en un email me dijeron que sí, que lo presentara ya y que, no sé, pensaba que saldría en el listado de la próxima convocatoria. Bueno, pues aunque te dijeran eso, si no lo tienes por escrito, Si metes eso. presenta la solicitud de nuevo, que no pierdes nada por presentar la solicitud 2 veces para hacer el examen, ¿vale? Ya aprovecho, para poder presentarte al examen de habilitación de la Comunidad de Madrid, te exigen que tengas el B2, es uno de los requisitos que piden, el B2 en todas las destrezas también. No vale que tenga uno el B1 en una destreza para poderse presentar al examen de habilitación. Tenéis que demostrar tener el B2 en todas las destrezas. Y una A ver, pregunta, si te caduca la habilitación porque ya pasan los 5 años y tu cole no es bilingüe, ¿vuelves a ir a hacer el examen solo a la parte oral? Si suspendieses, ¿la siguiente vez sigues siempre teniendo la parte escrita guardada o no? sí, la parte escrita la mantienes. Tú con el C1 que has obtenido con cualquier organismo evaluador mantienes la parte escrita. Lo que te vas a tener que examinar es de la parte oral. Vale, en mi caso es que tengo la habilitación también en Advance, pero lo único malo es que mi cole no es bilingüe. Entonces, claro, a la hora de pasar no los pasa 5 nada años que ya porque van a pasar... este ejemplo que pone esta chica, este es el ejemplo claro de los colegios que se van a ver beneficiados en el momento que salga la orden de autonomía de centros para infantil. Porque en el momento en que un centro no cumpla todos los requisitos para la extensión del bilingüismo, pero quiere impartir alguna materia en inglés, como pueda ser tu caso, que a lo mejor queréis dar en infantil alguna clase en inglés, cuando tú empieces a dar esa clase en inglés, ya se suspende la habilitación, porque la habilitación también se suspende en los colegios con autonomía de centro. Entonces, es una forma también de mantener la habilitación en los colegios que no son bilingües, por la vía de la autonomía de centro. Pero hay que esperarse a que salga esa convocatoria de autonomía de centro que os he comentado antes. Sí, pero si pasan los 5 años, me refiero, por ejemplo, en mi caso es que yo creo que ya en este curso 23 me caduca. Entonces, a ver, a mí Pues me da preséntate a la parte. Claro, pues vuelve a solicitarlo y te presentas a la parte oral y ya está. Vale, gracias. A ver, con respecto a la convocatoria de este año, como todos los años van en el anexo 6 famoso que os conocéis todos, ahí se constan todas las titulaciones por las que se consigue la habilitación por la vía de titulación. Ahí cada año van incorporando más titulaciones y este año han incorporado como 4 o 5, creo que eran 4 nuevas. Tenerlo en cuenta porque siempre el anexo 6 que tenéis que revisar es de la convocatoria actual, que sería esta, la que hemos mandado ahora. Porque ahí ya os digo que se incorporan nuevas titulaciones que van saliendo por los distintos organismos evaluadores o van haciendo alguna postilla, ¿no? Por ejemplo, este año recuerdo que en los de Trinity pues pone otro tipo de puntuación. No pone solo el C1, sino que te pone la puntuación. O en algún otro examen también te pone la puntuación que se requiere. Entonces, por eso, revisar el anexo 6 antes de solicitar la habilitación por titulación. Y en cuanto a los que vayan... Sí.
¿hay alguna que sea la de aptis? Porque yo, por ejemplo, tengo el C1, pero el aptis. El aptis sí está, pero está el aptis que es el del C1, for Advanced. El de for Teachers no vale, es el aptis for Advanced. Por Advanced. Sí. Vale, sí, yo tengo ese. Vale. Sí. Pero, claro, no tengo todas las destrezas con C1, tendría Pues, que... nada. Entonces tienes que hablar con el organismo que te evaluó para ver si te pudiera hacer la evaluación de ese skill, pero que luego te saque en el certificado todas las destrezas en inglés, porque lo que no vale tampoco es que tengáis un certificado del año del 2000 que figure en 3 destrezas con el C1 y que ahora saquéis la otra destreza con el C1. No, tienen que estar englobadas en el mismo certificado. Ah, vale. Vale, muchas gracias. Entonces, en cuanto a habilitación, eso es lo que debéis de tener en cuenta, que ahora es el momento para que se presenten todos aquellos profesores que no tengan la habilitación en el colegio y que cumplan los requisitos y que tengan el nivel para poder hacer el examen. Un examen que es gratuito, que ya sacaremos cuáles son las fechas para hacer el examen cuando lo publiquen y que bueno, pues que sepáis que lo que es la estructura del examen, por lo que han hecho otros compañeros vuestros, es muy similar a la de la Advanced de Cambridge, es muy similar. Entonces, un día se hace la parte escrita y todos aquellos que aprueben la parte escrita pasan a hacer la parte oral. Y todos aquellos que tengan caducada, como decir, la habilitación o hayan aprobado la primera parte en convocatorias anteriores y ahora solamente se tengan que presentar a la parte oral. ¿Cuándo más o menos suele salir la convocatoria para la habilitación? La convocatoria está abierta ahora para que hagáis las solicitudes hasta el 16 de febrero y el examen pues lo convocarán normalmente pues este año que hay periodo de elecciones ya veréis cómo va a ser antes del año pasado. Será pues en torno a finales de marzo, abril, calcular por ahí. Antes de las elecciones está convocado el examen seguro, porque lo hacen siempre. Suele ser siempre por febrero cuando sale cuando sale la habilitación y luego el examen en abril o así, ya no lo recuerdo. Sí, lo que pasa es que no sale y os dan 2 meses para que os preparéis. No, que va. Cuando publica las fechas del examen es a una semana vista. O sea, que el que quiera prepararse, que se vaya preparando ya y que no estés pensando de que publiquen el examen, que el examen lo No por publican de una semana para preparación, otra. sino por papeles. Sí, no lo Ya. digo por preparación, sino por papeles. Vale, gracias. A ver, comenta por aquí alguien que tiene una titulación de la Comunidad Valenciana. A ver, cuidado con esto. La habilitación de la Comunidad de Madrid es una habilitación que solo vale para la Comunidad de Madrid, nada más. Es decir, si os vais a Castilla-La Mancha, a Castilla-León, no vale esa habilitación. Sí te vale el C1 de Cambridge, el C1 de Trinity, ese sí vale. Pero lo que es la habilitación lingüística como tal, ese no te vale en ninguna comunidad autónoma. Igual que las habilitaciones que obtenéis en otras comunidades autónomas, si no están dentro del anexo 6 que os he comentado, no sirven para habilitarse aquí en la Comunidad de Madrid. Y que yo recuerde, no está dentro del anexo 6 ninguna habilitación de comunidades autónomas. Bueno, en cuanto a habilitación, ¿alguna duda más? Que voy un poquillo, me estoy comiendo el tiempo de Jo Triviño y me da un poco de apuro. Pero bueno, es que esto es muy importante. Así que, mira, yo he preguntado en un par de ocasiones en el chat, que yo no sé si lo has contestado porque se me ha estropeado. Pues el chat es que ni lo miro. Con deciros eso, lo que queréis preguntar, si tengo que estar también al chat, entonces no me centro. Vale. El tema de las auxiliares, has comentado al principio del todo que había una sesión de bilingüismo a la semana. ¿Eso no es la sesión habitual que ya tenemos? Sí, claro. Es la misma, vale. Es la misma, sí. O sea que no, ahora por ser bilingües en infantil, no tenemos por qué tener más horas de auxiliar, si no nos dan las horas, ¿no? Vale. Claro, o sea, pensar que el auxiliar de conversación de la extensión del bilingüismo infantil es una sesión que se va a convertir en una hora, como os he comentado, y en primaria y en secundaria son 3 sesiones por cada unidad bilingüe. Gracias. A ver, que también ha salido publicada una convocatoria que normalmente entráis todos los centros porque es bastante interesante, que es la de la inmersión lingüística de secundaria y bachillerato, que es un programa intensivo que se hace de inmersión lingüística en inglés en España. Dura en torno a una semana, más o menos, es en régimen de internado en pensión completa. Y en este caso, este año, los destinatarios tienen que haber nacido entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2006. Es decir, que es para los alumnos de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio y grado superior. La cuantía de la beca es que es bastante elevada porque son 900 euros
y hay un plazo de inscripción como centro para poder hacer esta inmersión lingüística, que es en España, es en inglés, pero es en pueblos de España que se dedican a tener todo en inglés, pues el plazo terminaría el 3 de abril. Esto lo comento porque es verdad que hay centros que esta actividad la hacen por su cuenta y que conllevan un coste que a lo mejor si lo hacéis por esta otra vía, pues se están beneficiando tanto los centros como las propias familias de conseguir una beca de 900 euros. Entonces, echarle un vistacillo porque os mandamos la nota informativa, pues no sé si fue el lunes, y si vosotros no sois los que tomáis esta decisión, pues al menos que pase a la dirección de centro, que todos tienen esta información también, y que le deis una vuelta, porque estas inmersiones lingüísticas están funcionando bastante bien. Y por último, ya, lo último, el tema de la evaluación externa, que lo tenía que comentar. La evaluación externa de sexto de primaria y de cuarto de secundaria, que sabéis que ya se ha hecho hace muy poquito y que ya habéis presentado en todos los centros que lo habéis hecho el anexo correspondiente en febrero y que ahora quedan 2 modelos más a rellenar y a presentar antes del 30 de marzo. No os preocupéis porque si lo habéis hecho con nosotros, con Cambridge, os vamos a mandar una circular en la que únicamente vais a tener que rellenar los 2 anexos con la información que tenéis de vuestros alumnos, porque la parte, digamos, del organismo evaluador la vamos a rellenar nosotros. Entonces, esperaos a mandar nada a que os mandemos esa circular para facilitaros la tarea y que no tengáis que trabajar el doble. Y estamos a expensas de que nos comuniquen 2 cosillas por si hay que modificar algo y remitiros esa información cuanto antes, para que la vayáis rellenando y presentarla a la Comunidad de Madrid. Que os digo, el plazo hasta el 31 de marzo, vamos con un plazo todavía suficiente. Y por último quería comentar si habéis tenido noticias en algún colegio del tema del proceso de licitación del año que viene. De cómo va, si habéis tenido noticias por algún lado, que os haya llegado por alguna información de algún sitio. Más que nada era por hacer un sondeo si tenéis algún conocimiento de cómo está el proceso de licitación. ¿Os suena de que hayáis recibido algo en el colegio? Nada, ¿no? Pues os iremos informando porque esto está ahora mismo pues en ebullición. La propia licitación ahora mismo acaban de presentar la documentación los organismos que estaban interesados en hacerlo y como siempre pues os iremos informando. Perdona, te refieres a la prueba de sexto de este año, ¿no? No, la de sexto de este año ya está el pescado vendido, que ya se ha hecho. O sea, la del 21-22. Bueno, no. Son las siguientes. La que se ha hecho ha sido en primero de la ESO. La han hecho los de primero. Los de primero que correspondía a sexto, de primaria del año pasado. Pues, a los que están actualmente en sexto no se sabe nada. Todavía no, todavía no. Vale, gracias. Bueno, pues yo por mi parte, de todas las maneras, cualquier duda que tengáis, si vemos que hay necesidad, se convocará otra reunión extraordinaria cuando salga la publicación de la autonomía de centro. Pero bueno, más o menos, si os ha quedado algo claro, pues me alegro. Porque son muchas dudas por muchos frentes, no solamente es esto, es que os viene toda la modificación del LOE, bueno, en fin, que sois, no sé, estáis hechos de otra pasta. Para poder enseñar ahora mismo, vamos, es complicado. Así que... ¿Te puedo hacer una última pregunta, Sonia? Sí, venga, la última. Venga, habías dicho que, a ver si lo he entendido bien, si en mi cole no llegamos a cumplir con las horas que nos dicen, que son 6 horas en 5 años, es que hemos empezado en 5 años el bilingüismo justo ese curso. Vale. Entonces, para el curso que viene tendría que hacer las 6 horas de inglés y 5 horas en 4 años. Eso es. Si no llegamos por titulados, entonces tendríamos que solicitar el documento de exención que me has comentado. Eso es lo que nosotros entendemos que se va a poder hacer, pero que estamos a expensas de que al final se publique así en la orden. Por eso es una de las cosas que estamos a expensas de ver cómo se va a hacer. Vale, gracias. Eso es lo que he explicado, me has entendido muy bien. Sí, muy bien. Estamos pendientes de ello. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Bien. Ya sabéis que habitualmente el espacio de Sonia pues, es complejo, suscita muchas dudas. Algunas son, digamos, muy particulares de la situación de vuestros centros. Bueno, por lo menos, el objetivo de la reunión es presentar las novedades, ir aclarando dudas, pero ya sabéis que siempre tenéis abierta la posibilidad de hacer consultas por las vías habituales, ¿no? Que es el correo electrónico y el teléfono. Entonces, cualquier duda que os haya quedado, porque eso son cosas complejas, pues no dudéis en contactar con nosotros.
Y bueno, pues gracias, Sonia, y te despedimos que tienes ahí bastante tarea que hacer. Y bueno, pues eso, hasta la vista, Sonia. Antes de dar paso a Jo Triviño, que nos va a facilitar pues, la formación habitual con aspectos metodológicos novedosos, yo simplemente quiero recordaros 3 cuestiones de agenda. La primera es que sabéis que está abierto el plazo de inscripción para el Director's Day. El Director's Day se celebra el 3 de marzo de manera presencial en el auditorio Rafael del Pino, que está en la calle Rafael Calvo, ahí en el barrio de Chamberí, y también se va a hacer de manera virtual. Lógicamente la convocatoria presencial está pensada sobre todo pues, en los que estáis viviendo en Madrid, ¿no? O en localidades próximas a Madrid, y por supuesto os animamos a que vengáis con vuestros directores. El auditorio tiene un aforo limitado y por eso hemos puesto un límite de 2 personas por colegio, pero sí que os animamos a que bueno, pues participéis con vuestros directores, que el programa es muy interesante. También tenemos previsto acordar con Cambridge las becas del programa BEDA para este curso. Es decir, que a finales de febrero, principios de marzo, ya os podremos mandar la convocatoria para que solicitéis las becas que tuvimos que dejar por culpa de la pandemia. Becas en las que os damos siempre preferencia a coordinadoras BEDA. ¿Vale? También lanzaremos en el mes de marzo la convocatoria para el Postgrado de Experto en Bilingüismo. Ahora mismo se está realizando el curso, participa la primera promoción. Bueno, pues la segunda promoción irá de septiembre a mayo del curso que viene. Ya hay varias personas que han hecho incluso una preinscripción, aunque todavía una prerreserva, mejor dicho, aunque todavía no se ha lanzado la convocatoria, pero bueno, hay digamos, disponibilidad de plazas, así que los que estéis interesados pues tendréis más de un mes de plazo para poder solicitar el realizar este posgrado de experto en bilingüismo. Y nada, por mi parte, de momento nada más. Luego recordaremos la fecha de la próxima convocatoria, que es ya para dentro de un mes. Y ya sin más, pues le doy paso a Jo Triviño, nuestra asesora formadora habitual de BEDA Kids, para que bueno, pues, pueda compartir con nosotros este webinar que va a empezar en este momento. Así que, Jo, adelante. Hello, how are you today? Okay, I'm ready. Okay, I would like this to be, as I always say, a little bit interactive. I will be asking you questions so that you can really put the answers in the chat or raise your hand or connect your cameras. As teachers, you should know how difficult it is to be talking to no one, because I just see names and a few faces. So the few faces that I see are going to come with me in this journey. So I am going to share my screen, right? And I'll show you, right? Is that okay? Can you be seen? Can you see it? Adolfo, I can see you. Can you see my screen? It says what elements should be, sorry, there is one in your science lesson. Can you see it? Yes? Yes. Okay, perfect. So this is the first question. I would like some of you to put in the chat some kind of elements that you consider essential in the science lesson. All the activity is going to go around alternatives to the most normal lessons that are delivered in science. So most teachers, when I've been visiting schools, when I visit my own teachers, when I go to the science lesson, I see that there are elements that are missing. So will you please write in the chat? I'm going to open the chat. So, chat, right? I'm waiting for ideas, right? Nobody's writing. Come on, I want you to write something. Okay. Videos, good. More things.
if you want to write verbs, like for example, typical verbs that are used, experiments, very good, experiments. If you want to say some kind of verbs that are typical for science that are not the typical ones, what I realize, okay, manipulatives, very good, nature photographs, okay, that is very good. Thank you so much. Now, okay, let me see, let's make this small. Okay, following one. These are the most common verbs needed in science. Although you see these big birds and big words, you should be thinking that even small kids can, just like 2, 3 years old, could do this. The problem is, like, if you see the verb like define, describe, that is something that tell, explain, memorize, recite. Those are really difficult for preschool kids. So all the part of the knowledge and maybe understand can be very tricky for preschool kids. So if you could pick and share in the chat that I'm going to open again, if you can share in the chat verbs that are, you know, sort of essential in the science lesson, I would appreciate it. So, for example, can 2-year-old kids classify? Yes, definitely. Can, okay, describe, observe, definitely. Describe could be difficult if they don't know English, because I'm talking about the science lesson in English. Recite, of course, if you recite a poem, yes, more verbs. Describe, observe. Okay. Do you think they can sequence? They can solve? They can compare, connect, contrast. Very good. Okay, more verbs. Come on, you are, how many people do I have? You got a lot of people, 53. I need your input. Recognize, very good. Identify, discover, very good. Illustrate, here you go, very good. Okay, so here we go. I am going to stop use, very good. Okay, perfect. This is the typical, can you see this worksheet? It's a typical worksheet that a preschool teacher would do easily. Say, circle the mammal that you see. So after you have explained it, or you have talked about the features that mammals have, yeah, then children would circle. Do you use this type of worksheets? Yes? No? Does anybody here use something different? For example, say, instead of this kind of worksheets, I know the chat is not the best idea, but you can, I mean, I can open microphones, so I'm happy to listen to people, what you do. Okay. For example, I don't know, Christina, there's the person I can see, Acela, that's it. Do you have any idea on any other types of worksheets to teach mammals, for example? No idea. Okay, somebody's talking. Right. Let me see in the chat. In centers, very good, learning centers. Okay, this is what I'm going to talk. Some kind of option. What if you show this to your children before you explain anything? And then you allow them to think, or you allow them to I don't know, express their feelings. What kind of things do you think they will be telling you? Definitely, they will say, oh, they're puppies. You know, some of them are black, some of them are white. The mom is white and brownish, or they seem to be eating. And then questions, say, what kind of questions do you think they can ask? Say, you know, I remember I did this, and they say, you know, they can actually, you know, does it hurt when they're breastfeeding? You know, do all of them have a place to eat? Those are the type of questions. What is the difference between this worksheet, that worksheet, and this worksheet when you organize what they are seeing? That's the visible thinking routine. Anybody would like to say in chat the difference between one of the things, right? The difference. Which one do you think is more scientifically approached? This one, observation, and that one. Okay, let me see the chat. Okay, definitely
is more connected to real life, the second one. It is true, and I'm telling you why. If you give them, the students, this kind of worksheet, that's not actual real science, because what you're doing is a reading comprehension activity or a listening comprehension activity, which is I tell you the features of a mammal, and then I tell you if you understood and if you can recognize them, right? Science comes with a picture or some kind of observation that you ask the children to do. That is real science. So you mentioned some of them. Some of you mention the typical observe. Everybody can do that. Maybe they don't have the vocabulary, but they can say, oh, it's soft or it's whatever. Yes, how do you call that? It's like your hair. I'm talking about for very little kids, because I think 5 years old could tell you in Spanish, and then you can actually rephrase in English. With these kind of picture, you're connecting it to real life, you're making them observe and infer knowledge. And if you classify it like, what do you see? I can see dog, I can see puppies, I can see the colors, I can see whatever. What are you thinking? You know, they are eating, they must be hungry or whatever. What questions does he heard? You know, so many puppies, how do they have so many nipples? Something like that. Another activity that's very common among preschool teachers is that they give them the words or the pictures, and then they have to put words. Again, is this a language approached lesson or a science approached lesson? Come on, I want to see in the chat something. Okay, some questions. Language, definitely. This is more language approached. Because you're telling them, they read, they know the words. I'm going into language approach. Very good. So how can we turn this into real science, right? If I do this after I, actually, I don't even have to put reptiles. I don't have to put fish or amphibians or mammals. I say, put all the animals that you consider that have something in common in columns. And then the children, without being told anything, they can infer that similar shapes of fish, similar shapes would be amphibians, similar shapes would be mammals, and similar shapes would be birds. If they are plastic animals, you're missing a little bit of a problem, because they cannot infer the features like the coating of the skin, whatever. They may be mistaken with turtles or salamanders that are, or reptiles, lizards, because they are similar. That is a very good way to start thinking about what the difference between a salamander and a lizard is. But if they cannot touch it, then they might not be able to infer. You can't tell them, say, yeah, they look the same. Let's see in real life if we can see the texture of their skin. And eventually reptiles would have scales and the other one would be skin. But what I'm saying is, like, you don't have to tell them anything. They can, with the good material, infer everything. By doing this, they are doing what real scientists do, which is observe, and I classify according to what I consider. Another way to do it would be, this is more for 2-year-old kids, habitats. Then you can tell them stories or whatever, and then they can put the habitat. They can even relate the colors with the habitat they are. They can even, but I mean, I would not have chosen like a, orange monkey, because that's not what usually comes. Maybe the more accurate the animals, the better they will be able to infer. But this is a way to classify habitats. This is a sorting activity. What do they have in common? And then you can say, well, all of them live in the water, all of them live in the sea or on land. What I'm trying to say is, if you allow them to classify the question, okay, I'm going to let that kind of challenge open. Tell me what kind of question you would ask if they sort these things out in the wrong way. For example, let's say that they put the giraffe in the center. Right now, the giraffe is in green, which means land. And then let's say they put it in the center, or they put it in the blue one. What is the question that you would have to ask instead of saying wrong? Because, obviously for you is wrong, right?
Say, where does the giraffe live? Okay, and then that is a good question. Does the giraffe live in the ocean? Okay, I'm going to give you a question. Say, why do you put it here? This is, water and land. Why do you put it here? Because and then they would say, oh, I saw a giraffe swimming in the river. That could do in their mind. So sometimes we forget to ask questions why they do things. I remember once I had this kind of activity, but it was a different one. I say, can you sort animals in this way? And then, usually it would be the big ones, small ones, and little, medium-sized ones. And then one kid did one big, small, or whatever. And then if you ask them a question, say, why do you do that? You say, because they are family, mother, father, and child. And I thought, yeah, that is amazing. That's a way to classify animals. So it's super important that you respect. Yeah, are you sure? Okay, can I say medium? You say, are you sure where the giraffe is? Instead of asking that could be a little bit like, are you sure? And then the kid looks at you, no. So why? The why question, open question, is amazing. You say, why do you put it here? Do you know that this is land and water? And they would say, yes, because a giraffe can swim. Yes, right. And that would be right. So what I'm saying is like, we adults have a certain classification criteria because we studied. And then we know everything. But children, the world is new to them. So we have to let them decide what classification criteria. And more importantly than classifying it correctly is observing and understanding that there are different types of classification criteria. For example, these animals are well sorted if you talk about land mostly, water and land mostly, and the other one definitely all the time in the sea or ocean or whatever. What if I tell you now, put them according to eating habits, or put them according to long legs, or put them according to scales, non-scales? So what I'm saying is that in science, real science, the criteria goes over the content. Does that make sense to you? Right? Okay. The important thing is science is not repeating what you guys have told them. Science is allowing them to explore, observe, and finding their criteria. And you build on top of that. You can say, oh, this is a good way to classify animals where they live. What now? If we do, how they eat. And now, and whenever they make a mistake, say, why did you put that here? Sometimes they will surprise you. Okay, let me see. This is another type of activity. What kind of activity is that? Is that more language, science, artistic, I don't know, logic? What do you think this is? Artistic. Yes, it's very artistic. It's very pretty. The children are going to be delighted. It's very good because the spiders got hairy things, that they got the eyes and all that, and they got 8 legs. So that's a really, really artistic and very complete, right? But how can we make it more scientifically? Because this is not science, this is art. I tell you how a spider is, replicate it, build a model, which is perfect because this is a model. I'm not saying that art or modeling is not science, but real science does not happen there. Happens here, happens here when you do symmetry, and then you make the students understand the patterns of nature, right? So if you're comparing insects and spiders, the best thing is say they are black. Some of them have 2 body parts, different, 3 body parts, or even 4, 8 legs. One is hairy, the other one is less hairy, or whatever. And this is asymmetry. This is an amazing activity that you can do with octopus, with animals, and then it helps them also to count, right? And then you can do it like with the onion paper so that they can copy the second part. What about if we do this? We have a dice and then you roll it and then you ask them to put the number of times that this bug shows up in the dice. What do you think this kind of activity brings to the classroom? What is this? A math graph. Fantastic, Veronica. Thank you. Okay.
Okay, Maite, very good, like motricity. Yeah, very good. What about, sorry, wait, I just went. What about this one? They start with graphing, right? And this is a bar chart. And then they say 1, 2, 3, 4, 5. And eventually, if you just complicate it a little bit more, they can color and then they can put it. They are doing like really study a parcel in their garden, right? So another one, if I get a bad diagram, right? And I put it like this, owls and bats, because I want to make them understand that not everything that flies is a bird. So also on mammals. And then if the children cannot write, you can just like cut out pieces so that they can put it, like, for example, they say the legs are different. Some of them have, long claws, right? The others, are birds, have feathers or have skin. One hangs upside down, they eat or whatever. So if you provide the right material, they can observe it. Actually, I always, if they are 2 or 3 years old, it's nice to have drawings, but you have to find the most accurate drawings, right? The following one could be sequence. If you sequence how things happen, say puppy, nursery, young, adult, right? That's another first, next, then, and last. This is a mixture and a combination of linguistic and mathematic one. Now, a bar chart, super easy, right? Is a animals with 4 legs, animals with 2 legs. Although you think that this is silly, this is the beginning of graphing and expressing the things in different words, in different ways from the typical one, which is speaking. What can you do with this? You can incorporate the multi-level class. Some students are really, really small, cannot speak, but they can do this. So whenever I use the language in the science lesson, I've always get students who are not very mature and linguistically developed. I am excluding them. But if you give them toys to classify, they can definitely do this. Well, this is another one that is data handling. I can say, complete, they say 2 strawberries, 3 cherries, or whatever. And that is the, another way to collect data. Another way to do it, you like it or you don't like it, because here we are talking about classification criteria, and a classification criteria could be just simple. I like it, I don't like it, white, green, or whatever. Now, let's go. This is the typical math that would help the students, learn where things are. They can intuitively do this pretty easily. Let me see if, sorry. Okay, if you want to ask any question, just put it in the chat. I'm just like coming up and down with the chat. So they can see that, helicopter goes in the sky, the boat in the sea, because they can easily do that. What if we learn them how to do this, right? You can get land, sky, and water. The difference between this is with this, it's a relationship, a T chart. This is here, that is there. But with this, it incorporates the counting, right? So if you can do an activity, always think, how can I improve that activity? How can I make it and enrich it and make it more relevant for science? So this one, relationships, identifying, relating. This one, identifying, relating, counting, and graphing. Can you imagine that so many things that you can do in one class by just bringing a little bit of toys? Okay, the following one could be this. From here, in science, there's like a golden rule, super important. Observe, give them material so they can infer what you want them to learn. And from real world, I would say real world toys, you can just put this one and then they can go into this model. This is pure metacognition. I got 3 cards and then they can represent it. All right. Another one, once that you do that, put in this line or making them draw the line, it's the future complex math. Haven't you ever wondered why in Spain people are so bad at math? Well,
people in general terms, because they don't really manipulate, they don't really see what the future is. For example, can I tell you one thing? Are you familiar with Fernandez Bravo method? Do you know? Tell me if you know Fernandez Bravo, the method. No? All right. Okay. He feels that in Spain, he did his master's, PhD, in studying all the books that in Spain were used to teach mathematics to students. So his PhD was amazingly, vast and broad and amazing. And then he realized that part of the problem is that teachers explain math, but the children don't have in their mind, they haven't illustrated it, they haven't talked, and they never preschool teachers or primary teachers would incorporate elements that are necessary in secondary. For example, in 3 years old, there was this experience about line, right, and direction. So the students had to wear hats on their heads, and another student had another hat. So I take up my hat, throw it to my partner student, and I walk. That was for 3-4 years old, right? And the student walks, right? That is the line. Okay. How is this activity relevant? That activity is relevant because a straight line is a dot, and then it can have many different directions. Do you understand what I'm saying? But it's got only one way. That complex math concept is necessary in secondary. But if you don't build it in their student's mind, you say, I throw my hat is the future dot. I walk towards, and I can get to the, to the dot from many different directions. So I can get here and there. It's got to be in straight line. So incorporating, he was your teacher. Yeah, nice. Did you like him? Was it? I had his training, so he is really good, right? So anyway, Fernandez Bravo feels that preschool teachers have to incorporate math elements that will be necessary in the future. Why is this relevant? Because, the future line with the future dots in secondary come from here, right? Yeah, we work with this process at school. Yes. Then, Maria, you know what I'm talking. Maite, you know what I'm talking. So if you want to, share some kind of your experiences, but what I'm trying to say is math in science is essential. When you teach a concept, think what will come in the future to see if you can incorporate an element. You don't have to explain this is a line, it's got dots and it goes from here to there. You don't need to do that. Another thing that Fernandez Bravo says is that you cannot say small or big. That is super mistaken, very, very mistaken, because it's got to be bigger than, smaller than, because it's true. The frame reference, so we put always the elephant's big and the ant is small. And then what about an elephant? An elephant could be very, very small compared to, I don't know, a building, right? So this is what you should question in math. Think of the secondary math and see whether you can incorporate one of the elements, right? And now life cycles, everybody goes like this, right? And what is the problem with life cycles? What do you think happens in the kid's mind when you make them do this kind of activity? Any ideas? What could be the wrongdoing in here? Ideas? Come on, I got the chat open. Okay, I'm going to put it here, right? Wrongdoing with life cycles. Do you know that the children, anybody, please, 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 please. All right. Right? Nobody says any wrongdoing with the life cycle. I'm going to tell you what happens. The children think that this is a circle. So the frog lays eggs, the eggs, there's a new thing, and then that, and for them is the same frog, is the same frog. So what can you do to make sure that they understand? If you put different stages, right, with little toys or little animals, you are going the same. But what if you take them to the garden? Because we've got an orchard, right? And then we grow
we grow peppers and we grow tomatoes. And if you take them to the garden, you tell them, say, who can find the flowers? They're flowers. They're also seeds. They're also peppers in different stages of maturity. So they will see that real life is not that cycle. It's like this pepper may not be the pepper anymore, but you know, the whole process of growing is the same. So it's not a cycle. It is the same from always the seed, from always the flower, from always the fruit. So it seems a cycle, but it's not an actual cycle, right? Okay, I can see. So PDB will have to go. Oh, I agree with Fernando. I teach primary education. What I think can be easily in math, but not language. Can you? I mean, okay. Okay, perfect. Thank you, Maria. Okay, I'm sorry you have to go. Anyway, so shall I continue, right? Then another thing that people or teachers explain is always the weather like, what's the weather and seasons. They say in spring you get this, in season. The problem is the word mostly. Mostly it is hot, mostly because they can see that it rains in the winter. It also may snow in late May or something. So it depends on the. So what if this is the typical thing that a teacher would do? Spring and the weather is sunny or rainy. Have you ever thought the kind of, I wouldn't say stress because children don't actually stress, but have you ever thought all the things they got in their mind and how badly you're narrowing their knowledge? In spring, I know that sometimes it's cold. I know that sometimes in spring it rains. In the summer, I was in Galicia and I was freezing cold. So what if instead of doing that, the season, you do the season and you do a weather chart? How many days in all our spring? But this is not to be taught in one lesson or in one term. This is to be taught along the year, along the many days. This is real science. And then when they have finished it after the term, winter, they say, well, let's see how many sunny days we've got in the winter, how many rainy days we got, cloudy, snowy, foggy, windy, or you can even say, I don't know, cold, because there's, cold is less, yeah, it could be because it's not, very accurate, but you can say thermometer and then say below 0. And then after that, you can really talk about the weather. And this is the way you teach. In our spring, in Spain, in Madrid, where we live, it's not that exaggerated, so you don't have to say in Spain, but where we are, in spring, there are some sunny days, some rainy days, some cloudy days, very few snowy days, and then you can get into more than, less than. Does that make sense to you? For example, now I'm going to stop just a second because I don't know if you're following me or not. Okay. Yes, nice idea. Okay, let's see. I'm going to stop just for a second. I'm not going to see you anyway, but at least, all of you are shut. All of you. Okay. Now, thank you, Colegio de la Presentación. I'm seeing you now. Hi. Okay. Now, does that make sense to you that I'm going to make a little break? Science is observing, allowing the children to establish their own criteria, asking them questions so they can go one step farther, not delivering the lesson just linguistically or artistically, but also mathematically, logic thinking, critical thinking. Once that you have that, maybe the content is not that important. I remember years ago when we implemented science in my school, we had the Scott Forsman books in the United States. There was they started the unit in 2nd grade. They started the unit of animals, like how do birds get their food, different types of beaks. Why did they choose that? Because it's something that the children could see easily. They cannot see polar bears in documentaries, but they can really see birds, the ducks, they can see flamingo in shallow waters and all that, right? So one teacher told me, but how can I teach? What do I teach? What is to be taught? And I thought, it's nothing to what you're teaching. No, you are developing the observation skills in the kids,
the capacity to group them or classify them according to a function, and also you're teaching adaptation for habitats. So the thing is that all teachers, basically in Spain, even though the LOMLOE, LOCSE, LOMCE, whatever laws we have that are more competence-based, we stick to content. They have to know this. Knowing is not discovering, skilling their curiosity, skilling their capacity to do, skilling their capacity to think. Do you agree? Some of you say yes or no. Anybody wants to comment something? Anybody would like to say something? I know you're shy. You shouldn't be shy. You're teachers. Okay, so when preparing the science lesson, first say, what vocabulary do they need? This one, fantastic. Language lesson. What art, what model can they build? What model can they hands-on or whatever? Yes. What are they going to think? What are they going to calculate? What are they going to classify, right? Okay, let me go again. Now, another one that is super cool. And I know that teachers think that this is impossible. It is super possible because these are activities from 4 to 8 years old, right? The mapping, everybody thinks that mapping is, oh, sorry, I didn't share. Sorry. Sorry. Okay, let me, oops, wait. Okay, let me see. No, I can't, I don't know how just to make it. Okay, presentation. Okay, wait a minute. Sorry. Okay, sorry. Okay, I had not shared my screen. Then I went straight away to my PowerPoint presentation. I started talking. Okay, these are the typical activities that people may think that are not easy for children, but look at this, 4 to 8 years old. Everybody would think that this is a good idea, right? How can we make it and enrich this and make it more scientifically? This is drawing, space awareness, sequence awareness, so very good activity. How can we, instead of this instruction, draw your garden? What would you do to make it a little bit more scientific? Any ideas? Any ideas? In the chat? Okay. You're not today. Okay, this is it. Imagine that I get, a mountain, and I tell them just like, do the mountain as you see it. Look at the window or copy this mountain in this plasticine, model. And then you ask them to do slices on the mountain. And then you ask them to smash it. And then you ask them to draw what they see. That is the future topographic maps. Can you think, isn't it great that they will be able to read topographic maps? And then if you get students to say 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters, 5 meters, 6 meters, they can put the numbers here. And then they got a topographic map. Simple, no problem. Isn't it cool? Isn't it cool? Yes, exactly. Yes, I like it. I like this kind of activity. I just get over enthusiastic myself. Anyway, following one, this is, or they can do it. If they are more skillful, they can do it with, kind of paper or whatever. This is a very cool activity, right? So it's a mountain they see, they copy it, they, slice it, they smash it, and then they copy the product. Okay, now here we go. When you do that, this is another way. Remember this one that I say it's cool, but how can you make it more scientific? You can go here, and then you can tell them to do the pond in the exact place where it takes place. And they can go to the park or the playground. They can count the number of steps, and then each step can be one of the squares. And that's where they would have to place it. Complicated activity. It takes, several sessions, but they love doing that. So they go, and then you can reduce the amount of, for example, one bush and a pond. So how far is the bush from the pond? And then they count 6 steps. So they put it there, right? So it's a measurement thing. Next one.
Another one is like up and down. This is also linguistic, but it's a very good activity to enrich the typical activity, the typical lesson of edible plants, and roots and stems, right? Most times you say, what's the root, what's the stem, and then you talk about that and you put it together, or things that you eat, things, you know, what do you eat? Do you eat the stem or do you eat the root? But if you incorporate a math competence like up and down, then here you go and makes it more enriched class. If you see, all the activities that I have selected are activities that we already do, but the teachers should ask themselves, what else can I be doing? Can I enrich this activity with some math concept? Okay, now this is funny. I'm going to tell you an anecdote that happened to me the other day. Well, Southwest, let's see, East, South. Okay, there's a teacher that is, can you see me? I hope you can see me. There's this teacher, 4 years old, that she's explaining the children the universe. Somehow they got a beautiful project on the universe, and then they do the moon, the sun, the earth, and all that. So the teacher gives them, I'm going to stop sharing, and I want to see your face. Right? Look at me, because I want you, okay, I want you to look at me, my hands, right? So I go to this 4-year-old lesson, and then the teacher gives the students like a card this big with the moon and a little card with the earth, right? And then she goes, one girl is the earth, and another girl is the moon. So she says, now you start, you know, rotating, right? So they rotate, and now you revolve, right? And then she starts, you know, going with the children around, and the children are with their things, whatever. So what would you do to improve that kind of lesson? Do you feel, these are questions that you have to think. Do you feel that a student 4 or 5 years old can understand the concept of revolving, rotating universe? Is that something that should be done in preschool? It's okay. Linguistically speaking, no problem. Fantastic. You got beautiful songs about the universe. Hands-on, nice. You know, they do the planets. It looks cute. It looks nice. What is the only thing that children can really, really take, considering, you know, something that's the earth? The sun, it's sun rises, sun sets. That's the only thing. Or the moon is here, is sometimes you see it big, sometimes you see it smaller, sometimes you see full moon or whatever, right? So this teacher says, yeah, no, but the scales is like the moon is always smaller than the earth. So when you give models to the kids, you have to make sure that they are consequential as in real life, right? Part of the issue also is that all those rotations, and that even though on a video, and then she said, I put them on a video, and then it showed how it rotates or whatever. You know, the question one kid did, so cute. He says, why does the earth have a stick through it? Because that imaginary line to see that the earth is tilted was shown on the video, and the child was like, why would it have a stick throwing, you know, going through the moon? So cute. What I'm saying is that some things are easy to teach linguistically or artistically. You dance with them, they learn, but the concept is very difficult to gather. So I'm going to share my screen again, and I'll tell you alternatives for real science. Okay, if you got a map, wait a minute. For example, if you get a map and you tell them, say, that's the north, and if they got a compass, that is something they will understand. This needle shows the north. The north is nothing. The north is one direction. These, if that is the north, the opposite is the south. Then you can just give them with this compass and start becoming familiar with directions. It's like going left, going right, going upwards, going downwards. It doesn't matter, but if they got a compass, they will say, remember that the compass always points at the north, right? The geographic north. Then, this is another thing that they can do.
right? The sun in the morning is here, then in the evening is here, right? And in the whatever time is here. That is the maximum they can understand about the universe. They say wherever the sun rises will be the east, wherever the sun sets is the west. You know, at time in the morning it could be north and south. There's no way I can tell, right? And also if you are in class, they say every day you register along the year when in spring, summer and all that, and make drawings where they see the sun. That is the maximum they can observe. They cannot understand things that they cannot see, or they cannot experience, or they cannot touch. They can linguistically learn it, but they will not learn it scientifically speaking, right? Okay, next one. This is like the typical, when you teach matter, that you tell them this is soft, this is whatever. Classification criteria with ticks is another way to express mathematic concepts, right? I tick this, and it's not like soft classification. And this is another one. They can sort things out by color. The sink and float, very good even for 2-3 years old. They can experience. If you cannot do this, which is a little bit more, kinesthetic, you can always do this kind of thing, right? This is another thing that I like doing. There's a whole bunch of activities with bubbles, like soap bubbles. Only by doing and blowing and registering the time they take to pop, you're working science skills. Look at that. I say, let's blow bubbles. How long does it take for the biggest bubble to pop? And you can take children, and then you register the different, bubbles that you've made. So let's say group 1, now make a big bubble. How long does it take to pop? And then you get, stopwatch. Oh, 1 second, 2 seconds. Or you can even count, or they say 1, 2, 3 slaps or whatever. But that is a scientific activity. Most people think, oh, this is ridiculous, or you don't learn anything. You learn to graph. You learn to register data. Okay. Now, I'm going to stop just a second to see if you got any question, because following part is math in stories, how you can work mathematics in stories. Any questions? Yes, no? Okay, write in the chat after this part what you've learned, because this is metacognition. I want to see just one idea of the things that you have, that's something that you have really gathered from everything that we've done. Come on, I'm going to call you by your name. Come on, I'm going to give you a minute so that you can write down something that, oh, it's true. Oh, why, I don't think, whatever. So, come on. Okay. Nobody talks. Okay. Nobody. Right. So, okay. Now, are you ready for the following part, which is, I haven't finished. Don't go, right? It's just haven't finished. Now I'm going to do, can you please more or less tell me who does math or even in English? Math. Any math teacher here? Math teacher. Anybody math teacher? Or you work with mathematics? No. No math? No. Any math? I teach math. Acela. Okay, very good. No Spanish language and religion. Okay, but what I'm going to show you is a way to enrich a reading lesson. And in Spanish, it doesn't matter. It will be okay. You can translate. Right. When you tell story, sometimes we always go for the reading comprehension. That's why math is so complicated in Spain, because we only use 2 types of languages. The artistic,
you know, we can express our feelings, our emotions, we can draw. Children do that. And linguistically, you know, we understand what you're saying, I can express myself. So everything goes around the language. So in the multi-level class, sometimes you got students that are poor linguistically speaking, but they can express their things in other types of ways. So I'm going to show you. Sorry, am I sharing the screen? No, not yet. Okay, I'm going to share the screen again. And I'm going to show you how to work on stories in a different way. For example, okay, I'm going to give you a minute, right? This is what's missing in. Okay, well, this is just for you to know that if children manipulate things, they will learn much better. Now, this is not only mathematics. This is critical thinking in a story. The story, I would like you to read with me, the story of Pezzettino. Pezzettino is sort of, you know, something that lives in a world in which everybody is big and does wonderful things. He's very small and just a little piece, which is the meaning of pezzettino in Italian. I must be a piece of somebody, right? I must belong to someone else, he thinks. But Pezzettino learns that he belongs to no one but himself, is the joyous and satisfying conclusion. Right. If you see the picture, you get one thing that is the small piece orange, that's Pezzettino, and the other big thing that's got a lot of pieces in it. So Pezzettino thinks, why am I so small? Why I don't have any more pieces? Now, if you read this, what is, you know, the question that you can ask? Oh, Pezzettino's guy is happy, is not happy. We always go through that way. Is he happy, is he not happy? You know, what color is he? Where does he live? That is language. Wouldn't you think that it could be appropriate to get one math question like, or activity like build Pezzettino, and that is the future learning of fractions? For example, Pezzettino is small, tiny, made one piece. The other character in the story is big and made out of many pieces. So they understand the unit is one, that I can have many different parts in it, right? This is how we introduce the story. Then apart from the typical language reading comprehension activities or listening comprehension, they are incorporated a second activity that can be done in English. Colors, more than, less than, a lot of, pieces, whatever. What do you think? It's cool, isn't it? This kind of activity. Another one that's called the shopping basket, right? So this is a student, a little Stephen that goes, you know, to buy groceries, and the basket is very heavy. So he finds different characters in the story to lighten the load, and then they want to keep with their groceries, right? So but Stephen, you know, just, you know, finds somebody who helps him, and he outsmarts all of them, making it home with all the basket full, right? What if, apart from listening to the story, doing the linguistic thing, we say, how many groceries does it have? Look at that. Look at on the screen. Say it got eggs, it's got this, and it's got that, or whatever. So then you put the amount of pieces that correspond. This is for the beginning of subtraction and addition. But what is the difference between doing this activity straight away and put in the context of a story, real life, whatever, right? So I'm going to do the last one, right? And this is like the cockatoos. This is a guy that's got a lot of cockatoos, and then they go crazy. And if you do the activity like this, they say, where are the cockatoos? And then they say, inside, outside the house. Where do you think they've been hiding? And then this is like the frame to scaffold children's mind. How do they see the story, right? I'm going to stop now. Sorry, I'm going to stop, and I'm going to ask you, I'm going to stop. Okay, I'm going to ask, because I think we should just be concluding. Is there anything that you would like to share, something that you do in class that you're happy with?
Do you think these activities are easy to put into practice? Would you like to ask me anything? Just the silent class ever in the world. Well, Okay. for example, thank you. Next week we are going to start a story also, a story tale, the Three Little Pigs. We do with this kind of tales. For example, last year was the caterpillar, the very hungry caterpillar. We used to make small projects with a lot of you can do math. You can do science, properties of matter, you know, resistance. I mean, all stories are amazing. And you're right. And this is how the children enjoy and learn the most, because it's in a context. And the only thing is that what kind of questions, critical questions you're going to ask, because if you tell them the story and you ask a question, you have to let them discover that by providing more material or more time. So I can think of it just like the Three Little Pigs. If you get straw, you get stick, and you get a brick, they should have some kind of things that they can touch, and then they can infer, and then you can classify things that are more robust. Sorry, and not only with the typical sheets in a paper or maybe in a just making role play. Role play. Role play, or maybe acting with puppets or something like that. This lesson, what I'm doing and delivering this is like most teachers are amazing at language activities, artistic activities. What I'm asking you is like to go a little bit further and incorporate, you know, real science. Real science is, if you're talking about pigs, you can, of course, what kind of animal is a pig? Compare, but they have, I mean, whatever you tell them is not learning. Learning is discovering. So your job is not to be, you know, I wouldn't say the old, because it's nothing to do with being the old teacher, but a traditional teacher is like, I control everything and I tell them everything and I want them to perform well. That's the way I consider myself a good teacher. But now it's totally different. It's like I set a learning environment in such a way that they discover, I allow them to discover. So my work is to let them, you know, explore, because my materials have been amazing. I'm going to show you one. Are you familiar with Twinkle? Twinkle? No? You can't. Oh, man. It's an app. Wow. You know, for me is, you know, wait. Twinkle, I got it here. So hold on a second. Twinkle, I just had it open, right? If you go to Twinkle, can you see the different activities that you can have? Like, for example, say science experiments, you know, I don't know, for example, private, you know, this one, 3 to 5 years old. And then you just get all these activities, you download it, you will see. Where is the download? And it gets a zip. Can you follow me? Are you following me? Yes? Yes. Okay. Because this is, you will forget about books. You will forget about preparing stuff. Well, you would select, but it's just, you know, for example, shaping foam rain clouds. Then it's a prompt card, science experiment prompt card. And then you get, well, this is like for you, definitely, for the center. And then let me see the other one, science experiment. This is for you, for the teacher, right? But they got how they doing it. Let me see, another one, to shape frog cutting, disclaimer, wait. This is the frog, look at that. That's what the students see. How to, you know, mantle the pieces, put it in here. So you got a center that they can do alone. So everything right now in the teaching world is like, I just let them explore with the material. If I go to the other thing, a basic content spot, Play-Doh, I get this. They say, use your Play-Doh to add 1 spot, 2 spots, 3 spots, 4 spots, 5 spots, 6 spots. So, you know, you can differentiate by doing this. Another center, creative ways to blah, blah. This is for you, definitely. All the writing, they tell you what you should be doing and how to organize a center.
and private nursery. Well, I mean, they give you a lot of ideas anyway, but what I'm saying, when you go to Twinkle, you can get thousands of things. Look at this. This is like, for example, I'm not going to open it because cutting skills, like they cut and then they put the rainbow here. So you got, look at that. This one, for example, the penguin, right? It's how to build it. They give you the frame. So if you want this, you can cut out all different penguins to, you know, even if you don't use the activity exactly to name or write about that, you got the pictures and you get the images, and then you just have to Google here. So it's unbelievable. Unbelievable, right? So if I mean, I would definitely recommend it because it's got, I don't know, so many things. And then look at this, for example, these worksheet. Nobody pays me for promoting this, right? It's like, I think it's very useful. If you get that, you can cut it out and then you can let the children classify this kind of things. So if I get sort out vertebrates, and then you go like this, you look at, oh, where is that? Wait. Let me see. Okay, here we go. Look at that. You get all those animals, you cut them out. Look at that, a little bit less complicated. You get everything done, every single thing done. So you don't have to prepare anything, full flashcard. So, well, I'm not really into this kind of selling Twinkle, but there are a lot of apps that you get all the material. So your job is not to teach them, it's to let them discover. That is real science. Anytime you got a doubt about any class that you should do, what do science do? Scientists do things. They explore, they register data, they think. So your questions are super important. Why did you do that? Because there may be a good reason. And you never say no. You say, well, it makes sense what you're doing because you're thinking of this, right? But if we were thinking about how they eat, how would you do it? This is always channeling students. Okay, thanks, because I think all of you have to go. I'm trying to be punctual. I can stay 5 minutes more if you want me to stay. And by the way, I think you're interested because I see that you haven't left the room, but it's very sad to have this group of teachers that don't interact with me. Because I would love to have you, present and all that. Okay, thanks a lot. And I'll be here for 5 minutes more just in case somebody wants to ask me something, right? Have a good day. Bueno, pues muchísimas gracias, Jo, como siempre. Gracias a todas por vuestra asistencia y, bueno, simplemente recordaros que la próxima reunión de coordinadoras BEDA Kids la tendremos el miércoles 15 de marzo. Sí que os pedimos disculpas porque en la reunión, en esta, la que hemos tenido esta tarde, había un pequeño error en el calendario de actividades que os enviamos y ponía el 7 en lugar del 8, pero bueno, ya sabéis que siempre las hacemos en miércoles. La próxima reunión sí que aparece bien en el calendario y será, como digo, el próximo miércoles 15 de marzo. Así que nada, muchísimas gracias a Jo por su webinar, a todas por vuestra asistencia, a Susana por la cobertura técnica, ahí controlando el acceso y la sesión. Y nada, muchísimas gracias. Ya sabéis que seguimos a vuestra disposición para resolver cualquier duda, cualquier necesidad que tengáis. Así que de nuevo, un saludo, un abrazo para todas y en cuanto tengamos preparada la edición del vídeo os mandaremos link para que podáis volver a ver la sesión o la podáis compartir con vuestras compañeras. Un saludo, un abrazo para todas. Adiós.